Bienvenidos a la séptima clase de lo que corresponde a fisiología humana y hoy estaremos abarcando lo que es la fisiología respiratoria. Primero tenemos una bonita imagen de todo lo que es el sistema respiratorio, todo lo que alberga. En los alvéolos que se da lo que es el intercambio de gases, puede decirse así, arterias o venas que irrigan todo lo que son nuestros pulmones. Están las arterias pulmonares, la vena cava superior y al lado derecho tenemos lo que son un poquito de el intercambio de gases que se da en los alvéolos cuando hay una salida del CO2 y hay una entrada posterior a lo que es el oxígeno. Entonces tenemos principalmente que la respiración es una función biológica de los seres humanos o seres vivos por la que se absorbe oxígeno disuelto en aire o agua y se expulsa dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales. El pulmón es el órgano de la respiración en los vertebrados superiores. Entonces tenemos otro tipo de respiración que es la respiración artificial que se hace a una persona o un animal por medios manuales o aparatos adecuados cuando se interrumpe la actividad espontánea de su aparato respiratorio. Esta respiración artificial la podemos ver común en las personas que sufren un paro cardiorrespiratorio. Aquí tenemos una de las maniobras que se utiliza en lo que son un paro. Primeramente se trata de abrir las vías respiratorias e inclinamos la cabecita del paciente para nosotros poder acercarnos a lo que es su boca y tratar de observar o escuchar si hay alguna respiración. La segunda está la imagen donde expresa o se mira lo de los espalda y brazos rectos de la persona que va a dar la respiración. Y en la tercera lo que es la compresión y relajación en la parte del ápex. Después se miran los tres principales movimientos que podemos utilizar nosotros y es ver el movimiento del pecho, oír la respiración de la víctima. No va a respirar por la nariz porque hay un paro, sino que lo que puede hacer es exhalar por la boca y sentir el aliento en la mejilla. Y entonces tenemos que el proceso de la respiración se da cuatro cosas muy importantes. La primera, que es la captación de oxígeno, que es la que entra por nuestra nariz. La eliminación de dióxido de carbono, y se sabe de que si no se elimina ese dióxido de carbono se va a nuestra sangre y esto se convierte en bicarbonato. La utilización e intercambio de gases a nivel tisular es lo que se hace en los alvéolos. Y la cuarta, que es la respiración o respiración celular. Como todos sabemos, nuestras células respiran, se refiere al metabolismo oxidativo, que es como cuando uno desprende todo lo que son los nutrientes para la generación de la energía metabólica, y en este proceso es donde se consume oxígeno y se forma anhídrido carbónico o bicarbonato. Y entre las funciones no respiratorias tenemos que el lecho capilar pulmonar actúa como un filtro para la sangre, ya que pequeños coágulos, restos celulares o burbujas de aire son eliminados en este aparato. ¿Qué es lo que hace el pulmón? Además de captar el oxígeno, además de desechar lo que es el dióxido de carbono que se produce tras todos los desechos que tenemos en el organismo, este también funciona como un órgano excretor. ¿Excretor de qué? De algunos coágulos que se pueden formar por cualquier accidente que hayamos tenido o los restos de la célula o porque simplemente el cuerpo está desechando todo esto. Las vías aéreas ejercen una gran acción de defensa del organismo, impidiendo la entrada de agentes patógenos en el cuerpo. ¿Cuáles son nuestras vías aéreas por excelencia que podemos denotar? Y esta te puede decir, no va a pasar un microorganismo porque tú tienes una defensa baja y te vas a enfermar. Son todos los pelillos o las micropelucitas que tenemos en todo lo que es la parte de nuestra nariz, que estas son las que detienen los microorganismos. Participa en el mecanismo homeostático como el control de la temperatura, control de los líquidos corporales, el control ácido-base. ¿Cuál habíamos dicho que era nuestra temperatura adecuada? De 36.5 a 37.2. Y la última, que el lecho capilar pulmonar es un importante reservorio de sangre y que tiene importantes acciones metabólicas. Tenemos el sistema de conducción, que
que es el filtrado del aire inspirado, eliminando las partículas en suspensión que tengan un diámetro superior de 4 a 6 micras. Cada vez que nosotros expiramos el aire, entonces estamos sacando todo aquello que no necesitamos. El calentamiento del aire es muy importante, por contacto con el flujo sanguíneo, pudiendo elevarse la temperatura del aire de 2 a 3 grados centígrados. Humidificación del aire. El recorrido por las vías aéreas altas produce una saturación de vapor de agua. Esto se hace al 100%. Lo que nosotros estamos expirando, si nosotros nos ponemos en un clima frío, lo que estamos expirando es humo, lo que sale. Pero esto no es humo, sino es todo el vapor del agua. Protección, ya que la presencia de terminaciones nerviosas sensoriales del nervio trigémino detectan la presencia de irritantes y produce el reflejo del estornudo. Recordemos un poco de neuroanatomía, cómo se inerva el nervio trigémino. Si nosotros ponemos nuestros 5 deditos, entonces esta es la inervación del nervio trigémino. Una de las ramas que está todavía en el centro es el que esta nos permite de que no tengamos la inhalación de productos que nos irriten. Esto se ve afectado en algunos casos en las personas que tienen neuralgia. Y las personas que tienen neuralgia del trigémino, ellas pueden absorber todos estos irritantes y ser alérgicas a todas las poluciones atmosféricas. ¿Por qué? Porque no hay un control de este nervio. Tenemos una barrera hematogaseosa. La barrera es una telilla entre el gas situado en el interior del alvéolo y la sangre que se densa en la red capilar que tapiza los alvéolos. ¿Qué es, en palabras más sencillas? La barrera es lo que divide de una cosa con la otra. Recordémonos o remontémonos cuando estábamos viendo lo que era la célula. Yo les había explicado de que la célula tenía una barrera en que podía pasar un anión o un catión a través de esta. Entonces, esta barrera es la que nos controla si hay paso de oxígeno o si simplemente hay paso de la sangre. Los elementos que conforman esta barrera de separación son la capa de agua que tapiza el alvéolo en su interior, el epitelio alveolar con su membrana basal, el líquido intersticial y el endotelio capilar con su membrana basal. En la imagen podemos ver un poco de lo que es esta barrera. Como les decía, esta es la que permite si hay paso de oxígeno o si no hay paso de dióxido de carbono a la sangre y que esto se nos pueda metabolizar en bicarbonato. Tenemos los aspectos físicos de la respiración. Recordemos que nuestra respiración o nuestras vías de respiración se dividen en dos: las vías aéreas altas y las vías aéreas bajas. Las altas corresponden a todo lo que son nuestras fosas nasales y la laringe, por donde nosotros aspiramos el aire. Y las vías aéreas bajas, que son la laringe, la tráquea y los bronquios. Entonces tenemos que la respiración humana consta básicamente de los siguientes procesos: la inhalación y exhalación, la entrada y la salida del aire de nuestros pulmones. Este proceso, como antes lo habíamos mencionado en las anteriores láminas, que se decía que hay calentamiento del aire, cuando sale el vapor del agua y todas estas cosas. La hematosis, que es el intercambio gaseoso en los alvéolos pulmonares. ¿Qué es lo principal que se da en los alvéolos? Cuando entra el oxígeno y los alvéolos es lo que hacen que mi sangre reciba oxígeno, esta se hidrate y pueda continuar todo su proceso hasta oxigenarme todas las partes o todos mis órganos donde se recibe sangre. Transporte de oxígeno a las células del cuerpo. Todas nuestras células respiran y, muy importante, la respiración celular. ¿Qué pasa cuando una persona entra en hipoxia? No hay una respiración celular, no hay un proceso de hematosis que te diga hidrátate, oxigénate porque te está faltando en la respiración. Un ser humano puede controlar o puede tener una homeostasis interna, y es por la respiración. La respiración consta de dos procesos: inspiración y expiración. La inspiración es realizada por la intervención del diafragma y la ampliación del tórax con la contribución de los músculos intercostales internos. ¿Cuáles son estos músculos? El esternocleidomastoideo, los
serratos anteriores y los escalenos, que son presentes en la respiración forzada. ¿Cuáles son esta respiración forzada? Cuando nosotros nos estamos sometiendo a algún movimiento inadecuado, como por ejemplo las personas que van al gimnasio y estas se están cansando, están haciendo un montón de ejercicios, entonces ellos se ven sometidos a una respiración forzada. Este proceso se lleva a cabo gracias a la diferencia de presiones, tales como la presión pleural, presión del líquido interpleural. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Si nuestra pleura no se presiona, nosotros no hacemos este movimiento. Eso hace también una presión alveolar, que es la presión del aire ubicado en el interior de los alvéolos, y la transpulmonar, que es diferente a la presión existente en el interior y exterior de los pulmones. Todo esto en conjunto se hace cuando nosotros inspiramos aire. Y entonces, y en la expiración, que es una fase pasiva, porque el tórax se retrae disminuyendo todos sus diámetros por su propiedad física de elasticidad. Si nosotros no tenemos un tórax elástico, entonces entramos en disnea, y esto es muy importante, lo que les pasa a las personas que tienen disnea paroxística. ¿Qué es la disnea paroxística? La que se produce por la noche. El proceso en el que nosotros no podemos respirar porque tenemos alguna patología cardiovascular de base. Sin intervención de la contracción muscular, volviendo a recobrar el tórax por su forma primitiva. Los músculos compuestos en movimiento al dilatarse el tórax se reflejan en esta fase. Las costillas vuelven a su posición inicial, así como el diafragma. Y entonces, como nosotros sabemos, tenemos al final de nuestra costilla, cuando se une el esternón, cartílago, donde este es el que nos permite que nuestro tórax se extienda. El intercambio de gases en los pulmones se lleva a cabo realmente a través de las paredes alveolares. El aire entra y sale de los pulmones como resultado de cambios en la presión pulmonar, que a su vez resulta de cambios en el tamaño de la cavidad torácica, es lo que habíamos mencionado antes. Si nosotros no tenemos la capacidad de expandirse del tórax, no podríamos respirar. El intercambio real de gases ocurre por difusión, con diferentes presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Si no existe un mecanismo donde te diga que vas a regular el oxígeno por el dióxido de carbono, entonces nuestra sangre se va a ver desoxigenada y muchos de nuestros órganos o partículas en el organismo pueden llegar a una necrosis. ¿Qué es una necrosis? No es más que la muerte celular. En pequeños sacos aéreos, los alvéolos en este caso, rodeados por capilares. Esto se utiliza o es la forma anatómica de lo que son nuestros alvéolos. Entonces se dice el endotelio de los capilares y las células epiteliales planas de los alvéolos constituyen la barrera de difusión entre el aire de un alvéolo y la sangre de sus capilares. El aire entra primero al cuerpo a través de la boca o la nariz y se desplaza rápidamente a la faringe o garganta. Desde ahí, el aire pasa a través de la laringe y entra en la tráquea. La tráquea es un tubo fuerte que contiene anillos de cartílago para prevenir que se desplome. En los pulmones, la tráquea se divide en los bronquios izquierdo y derecho, los cuales más adelante se dividen en ramales cada vez más pequeños, llamados bronquiolos. Los bronquiolos más pequeños terminan en pequeños sacos de aire llamados alvéolos, los cuales se inflan durante la inhalación y se desinflan durante la exhalación. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones entre los alvéolos y una red de pequeños vasos sanguíneos llamados capilares, los cuales están localizados en las paredes de los alvéolos. Aquí usted puede observar los glóbulos rojos viajando a través de los capilares. En realidad, las paredes de los alvéolos comparten una membrana con los capilares, así de juntos están.
Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, que se muevan libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón. Al mismo tiempo, las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo con la siguiente exhalación. El intercambio de gases le permite al cuerpo reponer el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, ambas necesarias para la supervivencia. Y entonces tenemos lo que corresponde a la regulación de la respiración y se dice que no siempre es un proceso absolutamente regular y rítmico, ya que ha de ir adaptándose constantemente a las necesidades del organismo para aportar el oxígeno necesario al metabolismo celular y eliminar el anhídrido carbónico producido durante el mismo proceso o regulación de la respiración. ¿Qué sucede con las personas que están a altas temperaturas o simplemente a bajas temperaturas? Esto es lo que pasa. No hay una regulación de la respiración, tenemos un proceso en el que necesitamos absorber más oxígeno y este no está llegando a nuestras células. Y comúnmente se miran las personas cuando están, por ejemplo, en lugares donde el clima es muy frío, de que ellas pueden entrar en una disnea o simplemente en un paro cardiorrespiratorio si nos exponemos a una alta temperatura o a una baja en este caso y no regulamos nuestra respiración. Y entonces se da por dos mecanismos: la respiración rítmica basal o apnea, que es regulada por los centros respiratorios nerviosos situados en el encéfalo, y la corteza cerebral, muy importante, que participa cuando se interviene de forma voluntaria en el proceso respiratorio, que coordina la actividad voluntaria de ella, la respiración, induciendo la hiperventilación o la hipoventilación. Y ahí tenemos un poquito de la imagen donde se muestra cuando hay una respiración en reposo y hay una respiración con esfuerzo. En la primera, que es la respiración en reposo, el comando nervioso de la actividad respiratoria. Hay dos procesos, cuando se activan los nervios intercostales y los nervios frénicos. Después de esto hay un débito ventilatorio bajo, que es en reposo, o sea, la respiración normal. Y en estos momentos estoy respirando normal, pero si yo me someto a un esfuerzo físico o yo estoy en un lugar de que las temperaturas son muy bajas y que necesito que llegue más oxígeno a mi célula, estoy respirando con esfuerzo. Y entonces hay más actividad por parte de los nervios intercostales y los nervios frénicos, que estos son los que permiten que nuestro tórax sea grande, permitiendo la expansión y que haya una mejor entrada de oxígeno. Y entonces hay un aumento del débito ventilatorio. Algo muy importante acerca de lo que es la fisiología respiratoria es la hemoglobina y el transporte del oxígeno. ¿Qué es nuestra hemoglobina? Todo lo que hay en nuestra sangre, todas las partículas, todo lo que son las proteínas, todo lo que tiene que ver con la sangre que transcurre o que pasa en nuestro organismo. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, se denomina oxihemoglobina o hemoglobina oxigenada, dando el aspecto rojo o escarlata intenso característico de la sangre arterial. Cuando pierde el oxígeno, se denomina hemoglobina reducida y presenta el color oscuro de la sangre venosa, que se manifiesta clínicamente por cianosis. Cuando una persona la miramos que está bien moradita y nosotros agarramos una bránula y extraemos sangre de una de las venas, que son la basílica, que está en nuestro pliegue del codo anterior, nosotros miramos, si esta persona está cianótica o está morada, la sangre va a salir roja oscura, casi café. Los mecanismos a la eliminación del dióxido de carbono producidos en las células: la primera que se da, que la hemoglobina tiene la capacidad de fijar CO2 y transportarlo a los pulmones, donde se libera. O sea, de que si en mi hígado hay dióxido de carbono presente en nuestra sangre, entonces lo que hace es llevar toda esta sangre hasta los pulmones y ahí eliminarse.
entonces tenemos el segundo mecanismo, que es donde los eritrocitos disponen de una enzima, la anhidrasa carbónica, que hace reaccionar el CO2 con el agua produciendo bicarbonato, un importante anión en la regulación del equilibrio ácido-base. Y entonces recordemos que si nosotros tenemos un pH elevado en nuestra oxigenación, entonces va a ser una respiración relativamente, cuando tenemos el equilibrio ácido-base, por un lado tenemos la alcalosis y por otro la acidosis. Entonces esto tiene mucho que ver cuando nosotros tenemos una respiración muy ácida y una respiración muy básica, donde viene y el bicarbonato cae a tal momento en el que nuestra respiración se puede hacer cianótica. Entonces tenemos el transporte de dióxido de carbono, en donde el CO2 es transportado por la sangre de tres maneras: disueltos en el plasma en forma de bicarbonato y combinados con proteínas compuestas con carbamínicos. El CO2 disuelto, al igual que el oxígeno, obedece a la ley de Henry. Muy importante la ley de Henry, porque esta dice de que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelta en el líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce el gas sobre el líquido. Pero el CO2 es unas 20 veces más soluble que el oxígeno. Como resultado, el CO2 disuelto ejerce un papel significativo en el transporte de gases, ya que cerca del 10% del CO2 que pasa al pulmón de la sangre se halla en su forma disuelta. ¿Cuál es esta forma disuelta? Bicarbonato. Y ahora tenemos lo que es el efecto del ejercicio sobre la respiración. Tenemos dos respiraciones cuando nosotros estamos sometidos a un esfuerzo físico: la polipnea y la hiperpnea. Entonces se intenta suplir la demanda aumentada de oxígeno durante las actividades físicas, y para ello el entrenamiento produce adaptaciones en el sistema respiratorio, aumentando el volumen pulmonar, la capacidad inspiratoria y reduciendo el volumen pulmonar residual. Y entonces hay aquí una variante muy importante, en donde si yo soy una persona con alto peso, no puedo tener la misma capacidad de realizar un ejercicio con una persona que es más delgada que yo. Y entonces se puede producir de que yo tenga más requerimiento de respiración y no pueda respirar, porque el ejercicio puede ser muy pesado y yo puedo entrar en una taquicardia o una taquipnea muy importante. La frecuencia respiratoria en reposo es de 12 a 20 respiraciones por minuto, lo normal. Yo estoy ahorita respirando de 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero durante el ejercicio intenso se puede alcanzar de 35 a 45. Esto es lo que se conoce como hiperpnea, llegando hasta 60-70 en deportistas de alto nivel. ¿Cuáles son estos deportistas de alto nivel? Los que practican atletismo, los que practican fútbol, todos estos deportes que se mantienen no solo en contacto, sino por el alto gasto respiratorio que ejerce sobre ellos. Entonces tenemos lo que es la ventilación, muy importante, porque hay un aumento de hidrógeno libres en los líquidos intracelulares y en el plasma. Estimulan el centro respiratorio causando un aumento inmediato de la ventilación pulmonar, lo que reduce rápidamente el PO2 alveolar y causa la salida del CO2. El ejercicio es la producción de protones, que puede ser muy elevada, y los sistemas de amortiguación son llevados al límite, presentándose una disminución del pH. Y entonces podemos ver una respiración muy ácida. Y entonces esto se da por tres fases. La primera fase es donde la ventilación aumenta de forma brusca, incluso antes de iniciar el movimiento. Puede durar de 30 a 50 segundos. En algunos casos la competencia se realiza dentro de este periodo. Y la fase 2, que es el aumento, se hace más gradual y dura aproximadamente de 3 a 4 minutos. Y la tercera fase, que si el ejercicio es continuo y de intensidad leve o moderada, tiende a estabilizarse. Entonces, cuando nosotros estamos, en palabras más sencillas les voy a explicar esto. Si nosotros estamos ante el contacto físico con un ejercicio,
primero mi ventilación va a ser demasiado agresiva y yo voy a estar necesitando más aire. Esa es mi primera fase, que dura dentro de 30 a 50 segundos, donde yo estoy respirando con mayor fuerza. Después paso en que el aumento se hace más gradual, o sea que yo estoy graduando mi respiración hasta tal manera de que yo no caiga en una taquipnea. Y después la tercera fase en donde se normaliza, en donde yo estoy adaptándome al tipo de ejercicio en el que me pusieron en un gimnasio, o simplemente cuando estoy en una caminata y voy cuesta arriba, yo hago que mi ventilación pase por estas tres fases hasta que mi respiración se pueda normalizar, adaptándose, claro, al esfuerzo físico que yo estoy haciendo.